Entre Puntos. Esta noche vamos a hablar sobre cómo cambia el mundo bajo lo que podría llamarse, como digo yo, el nuevo orden de Trump. Podría decirse que al sacudirse este equilibrio global existente, parecería que se necesita un nuevo ordenamiento. Y en este caso vamos a referirnos específicamente al Medio Oriente, concentrándonos en China y la península de Corea. A la creciente tensión en la península coreana se le añade la tensión en el mar de China Meridional por las islas en disputas en esta zona y al conflicto no resuelto entre Japón y Rusia por las islas Kuriles. Igual que en otros aspectos, Trump ha cambiado de opinión respecto a China, pues en ocasiones la declara su aliada y otras veces su contrincante, tanto en materia de comercio como en alianzas frente a Corea del Norte. La situación de la península de Corea tiene al mundo en un hilo porque esta puede ser un detonante para la guerra donde se involucren distintos países de distintas órbitas, que es lo peligroso y a lo que se le llama una guerra mundial. Han salido algunas noticias reseñando algo insólito para muchos, como es que Trump ha dicho que Corea del Sur debe pagarle por la instalación del sistema de defensa antimisil, el que le llaman THAAD con 2A, de Estados Unidos en su territorio y que habló de que se le debe de pagar unos $1.000 millones. Y por supuesto Seúl rechaza la demanda de Trump. Entonces yo me pregunto, ¿será cierto que advirtiendo la posibilidad de guerra con Corea del Norte condiciona su alianza con Seúl? Por otra parte, respecto a China, Estados Unidos afirma que esta impondrá a Pyongyang fuertes sanciones si realiza otra prueba nuclear, pero la Cancillería de China no ha dado declaraciones claras, por lo menos no he visto declaraciones claras. Entonces también quisiéramos analizar cuál es la posición de China y qué decidirá la ONU. Tampoco creo que le conviene a los Estados Unidos un conflicto en esa zona porque tiene sus bases militares en Corea del Sur y en Japón. Y la verdad es que no se sabe qué decisión tampoco tomará Rusia y, como digo, China en este conflicto en la región. Bueno, para conversar sobre esta situación en la zona hemos invitado a los analistas Wilfredo Alemany y Julio Ortega Tos. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Wilfredo. Buenas noches, gracias. Siempre ustedes aquí son fichas claves en lo que son los temas internacionales, porque la verdad es que tienen mucha claridad para explicar esto. Y quisiéramos comenzar preguntándoles cómo creen ustedes que cambia el ordenamiento mundial, específicamente en esta zona del Lejano Oriente, pues con China, con Corea, con las nuevas políticas de Trump y el desarrollo de estas armas nucleares en Corea del Norte. Y la reacción de Estados Unidos de mover el portaaviones, que ha desatado todo un conflicto que ya tiene pues casi un mes o quizás más. Y pudiera esto ser preludio de un conflicto en el cual se involucren distintos países de la zona, China, Rusia. ¿Cuál es el panorama que ustedes ven? Vamos a comenzar con Wilfredo para que Julio pues amplíe, que creo que tienen posiciones no iguales. Pues, Bueno, está bueno, vamos a ver. No sabemos, todavía no sabemos. Después que cae la Unión Soviética, después que desaparece la Unión Soviética en tanto tal, se tienen que producir otros cambios. Y esos cambios no han sido premeditados, sino que depende de circunstancias. Este es uno de esos momentos. Porque ¿qué significa Corea del Norte ahí? Corea del Norte, que era Corea dividida en el sur y el norte como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera firmó un armisticio, ni siquiera firmaron... No, un armisticio sí, no, un tratado de paz. Sí, pero el cese del fuego, ni siquiera eso fue lo único. Sí, el armisticio. Sí. Exacto. Y entonces esa situación quedó como en el aire. Bueno, no, técnicamente están en estado de guerra todavía. Bueno, sí, lo que te quiero decir es que cuando digo que quedó en el aire, quiere decir que bueno, no ¿qué hacemos con el tema de que estábamos enfrentados, como que las armas dejaron de tirarse, pero no se firmó un acuerdo? Eso es. Entonces, esa situación, bueno, ha sido indefinida, pero vamos, eso es un punto. El otro, ¿qué hacían ellos ahí? Bueno, ellos son, a mi juicio, el arma de reglamento tanto de China como de la Unión Soviética. Es decir, China tiene armas nucleares, lo tiene también la Unión Soviética. La Unión Soviética es el que más armas nucleares tiene. Tenía.
Bueno, asumimos Rusia todo. hoy. ¿Eh? Rusia. Ah, yo dije la Unión Soviética. Sí. Rusia. Rusia es el país Alemania, del mundo que Alemania. tiene más, sí, tiene más armas nucleares. Aunque las que tiene, con el 10%, igual que Estados Unidos, se destruye el mundo. No tienen que tener tantas. de sobra. Bueno, pero esas son de esas locuras que ya entran en el ámbito del ser humano, de cosas que uno entiende que no debían pasar y pasan. Entonces, ¿qué es lo que quiere Pyongyang? ¿Qué es lo que quiere Corea del Norte? Bueno, que le hagan caso, que lo sigan valorando en términos de ellos ser como el elemento defensivo que interviene, asusado por China y en su momento principalmente por lo que era la Unión Soviética, y para ellos ser útiles en cuanto a recibir lo que reciben, porque ese país se mantiene por la ayuda que le da China y lo que le daba la Unión Soviética y ahora que le da Rusia. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, otro punto es que China se convierte de un momento a otro en un país capitalista, aunque dirigido por un partido comunista, que hay que ponerle comillas, porque ya el comunismo no puede ser exportado, ya no es una política de Estado ni de Rusia ni tampoco de China. Entonces, Corea del Norte, que no ha tenido el cruce de pasar de lo que eran esos países que están asumiendo nuevas agendas, se quedó empantanado en depender de la ayuda de estos países. China ya no está en condiciones, ni le interesa que ellos hagan ese papel. No es por casualidad que el chino que visita al presidente de Estados Unidos haya sido pasivo en cuanto a todas las cosas que dijo el presidente norteamericano cuando se reunieron. ¿Qué acordaron? Dice Xi Jinping, el Sí, presidente que fue- chino. Reunión de Trump Trump y el líder chino. Sí. Sí, Que es la política. China, evidentemente, que lo que quiere es participar con éxito y puede lograrlo y convertirse en la gran potencia. Eso le puede coger 40 años, 50, que no es nada. Pero ciertamente que por el número de habitantes que tiene, China, solo por eso, significa un gran poder. Estados Unidos puede seguir siendo menos, pero si se va en la línea correcta, Estados Unidos ya no necesitaría ni necesita tener manufactura. Estados Unidos puede ser el cerebro del mundo en el sentido del desarrollo tecnológico, porque le lleva mucho todavía a China. China está todavía, como hacían los japoneses, cogiendo muestras de lo que se daba en Estados Unidos y en otros países y tratar de mejorarlo. Aunque Trump quiere volver a esa parte de la manufactura también. Sí, eso es lo que él cree, es parte de su desfase, porque él todo lo ve como empresario, como comerciante, ¿cuánto me gano? Y en ese sentido dice cosas como esa que está diciendo en estos días, en la que él dice, ven acá, pero Corea del Sur debe pagarnos a nosotros, porque él lo ve todo como un negocio, cuánto invierto, cuánto saco. Él no se da cuenta que quien tiene más poder, apoyando al sur, es Son ellos. Estados Unidos. Entonces, el que gaste 1.000 millones, que los gaste Estados Unidos para proteger al sur, eso le da a él, le reditúa a Estados Unidos muchos más millones. Porque solo ser un buen policía para mediar en los conflictos, eso es una garantía importante no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Pero este señor, el presidente actual, que yo creo que no termina su mandato, si llega a 2 años, yo creo que va a ser mucho, porque le están llevando la plana todos los días de por dónde lo van a jalar, desde los intereses que chocan con él siendo presidente y siendo empresario, toda una serie de cosas que se dan, hasta esa cosmovisión de él, que diciendo 2 cosas dice, yo me puedo reunir con el chino ese. O sea, le da unos ribetes. Sí, una connotación. Sí, yo me reúno, después de decir todo lo que ha dicho y que le mueve la flota para allá, lo está amenazando, él te está haciendo como si fuera un payaso. Y es verdad que si el chino dice que sí, se reúnen, y ojalá que se reunieran, pero cuando tú contextualizas lo que significan Está hablando ahora de del Corea del Norte. Del de Corea, que se supone que se van a reunir ahora. Kim ellos dos. Jong-un. Ajá. Sí, Ese sí, sabe Kim todos Jong. los nombres de los chincanchón. No, Sí, es un hay que hombre sabérselo. de la paleta. Sí. Sí, claro. Entonces ese está en condiciones de reunirse con el presidente. Que es un tremendo, o sea, es también una persona totalmente Bueno, desequilibrada. él estudió en Suiza, él No sé tiene cómo. parte de la cultura occidental, no es tan loco como mucha gente presupone, No es es lo tan que, loco como que parece. actúa, él actúa. Bueno, pero él estaría, Trump tampoco no es tan loco. por eso como te digo parece. que ellos dos Forman una buena mutual. no dudes tú que se reúnan. Bueno, esta mañana
hoy es martes. Sí, hoy es martes. Estos programas se Sí, graban sí, antes sí. y entonces pueden pasar cosas que... Sí, que no haya el domingo cuando lo Ok, pasemos. el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia iban a hablar por teléfono. Sí. ¿Y qué iban a hablar ellos? Bueno, esas son de las cosas que uno ve en este momento, porque a Rusia no le interesa en absoluto una confrontación con los Estados Unidos. Ellos alardean mucho, pero ellos quieren tener tranquilidad para desarrollar sus proyectos. Entonces, Donald Trump, que le ha roto los esquemas a todo el mundo, también se ha roto los propios esquemas de él, porque ahora Constantemente. él está negando y no ha podido hacer en los 100 días, que es una historia, con esto termino, él no ha podido hacer lo que él creía que podía hacer y tuvo que confesar que él no sabía que gobernar era tan difícil Y tanto trabajo. y que daba tanto trabajo y que él estaba como muy cómodo en su negocio. Pero y aún que así ahora, se va todos los fines de semana a su casa. bueno, En Mar-a-Lago. bueno, Después que criticó tanto a Obama. entonces él no le va a caer mal que lo quiten. Él no le va a caer mal porque ya lo está anunciando. Él no Wilfredo, aguanta esa presión. Yo creo, Wilfredo, que tú estás menospreciando a Donald Trump en cuanto a su fuerza, porque a pesar de todas sus contradicciones, yo creo que incluso se está aceptando más. Yo creo que si hacemos una encuesta... No, las encuestas... las encuestas... Los que votaron por él están todos con él porque son tan limitados como él en entender la sociedad de hoy. Y son gente que son lo que el sistema de cambio, la tecnología moderna desplazó. Esa gente lo que requerirían es un reentrenamiento, los que puedan reentrenarse. Son los mismos que votaron por Marine Le Pen en Francia. Exacto, los está que fueron tomando más desplazados. votos Brexit últimamente. también. Exactamente. Sí, exacto. Inglaterra es una tendencia mundial. Claro, esos son esos cambios que produjo la caída de la Unión Soviética que comienzan a salir a retazos. Luego van a requerir una redefinición y un ajuste, pero manteniendo que hoy lo predominante refuerza la globalización, atendiendo a los que fueron desplazados, como pasó en la Revolución Industrial. Bueno, y entonces yo te pregunto, Julio, ante este panorama de globalización y fragmentación al mismo tiempo, donde hay una globalización que va pues muy rápido, pero hay muchos que quieren pararla, como el caso de los que no están de acuerdo con la Unión Europea, que por ejemplo en Francia hemos visto que son muchos y en otros países también hemos visto que son muchos. El mismo Trump que ha tratado de parar los tratados de libre comercio, incluyendo, por ejemplo, los tratados con Canadá, que siempre ha sido una relación incluso beneficiosa para Estados Unidos, y hasta la madera le ha puesto impuestos. Y por otro lado, pues esta relación entre Rusia, China y Estados Unidos, cuando China y Rusia han sido aliados con Corea del Norte, en este caso que nos ocupa, y Estados Unidos no, pero ahora Estados Unidos se acerca a estos dos países tratando de buscar un apoyo pues para que le pongan sanciones a Corea del Norte. O sea, está cambiando realmente este ordenamiento, ¿cuál equilibrio predominará y cuáles son las predicciones hacia lo que... Claro, Trump es impredecible, pero ¿hasta qué punto él podrá hacer alianzas con estos países que clásicamente nunca lo habían hecho en los últimos años con Estados Unidos? Lo primero que hay que situar, que colocar en su lugar, es de qué es que estamos hablando. Estamos hablando de un problema geopolítico heredado de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué era Corea, sin sur ni norte, antes del fin de la Segunda Guerra Mundial? Era una colonia de Japón durante casi 400 años. Y de hecho, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, cometió crímenes de lesa humanidad en la península coreana, como por ejemplo la esclavitud de las mujeres coreanas sexual para las tropas de su ejército. La disolución o el intento de la disolución y absorción de la cultura coreana, que es distinta, similares, pero distinta a la de Japón y distinta a la de China también. Ellos tienen su propia identidad. Claro, entre esos dos gigantes, y un tercero más gigante todavía, porque la gente no se da cuenta que Corea del Norte, la parte norte, tiene frontera con Rusia. No es solo con China. Tiene su gran frontera con China, pero hay un pedazo en el mar de
el Mar de Japón, o lo que se llama el Mar de Japón, que tiene frontera con Rusia. Y de hecho, una de las ciudades más cercanas a Corea del Norte es Vladivostok, que está a 45 minutos de vuelo de Corea del Norte. Entonces, el mundo de hoy está en una transición que viene desde el 1991, de lo que fue el mundo surgido de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se trataron de recolocar los distintos imperios y grandes potencias y salió victoriosa una alianza que fundamentalmente la componían en ese momento, hoy extinta Unión Soviética, los Estados Unidos de América, Gran Bretaña y Francia en menor medida. Y ese mundo fue el que triunfó. Entonces, ¿qué pasó en el Extremo Oriente? En el Extremo Oriente, Stalin, que era un hombre sumamente mañoso, hizo en el 1941 un tratado de no agresión con Japón para no abrirse un frente oriental, mientras los Estados Unidos cargaban con ese frente, porque fundamentalmente los americanos pelearon fue en el Pacífico, que se llama la Guerra del Pacífico, sí. No tanto en Europa. En Europa entraron como en el 43 o 44, en África y Europa. Pero su gran pelea a partir del ataque a Pearl Harbor fue con Japón. De hecho, donde tiran las bombas atómicas en Japón. Sí. Y donde pierden más soldados y donde fue más difícil toda la guerra fue en Oriente. Entonces, cuando Japón se ve que va a colapsar, 8 días antes, Stalin le declara la guerra a Japón. 8 días antes de las bombas atómicas, ya en el suelo Japón. Le declara la guerra e invade Corea. La invade completa, la Unión Soviética, la península de Corea, y saca a los japoneses. Y después, en las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, acuerdan que habrá una zona de ocupación soviética y una zona en el sur de ocupación de los Estados Unidos. Ese es el origen de todo. Y ponen como frontera, entre ellos dos, no fueron los coreanos que eligieron eso, el paralelo 38. Y esto, con el inicio de la Guerra Fría, después de es decir, estas zonas de ocupación que comienzan en el 45, hasta el año 1948, igual que Alemania, que se dividió en dos áreas de ocupación, en varias, pero la zona soviética y la zona norteamericana fueron las que predominaron después en la República, en Alemania Occidental, como se decía, Alemania Oriental, lo mismo en Japón, en Vietnam, claro. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Es decir, estas divisiones de países, de zonas de ocupación o de influencia, fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en el año 48, los Estados Unidos, ya comienza la Guerra Fría, es los albores de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, declaran la fundación de una República de Corea, en la parte sur, en la que ellos tenían ocupada. Los soviéticos, acuérdate que la Revolución China triunfó un año después, en el 49. Los soviéticos entonces rechazan 2 o 3 semanas después la fundación de esa república sin el acuerdo entre las dos partes y apoyan la fundación de una república popular y democrática que es Corea del Norte. Sí, sí. Entonces, en el año 50 hay una guerra terrible entre Corea del Norte y que invade Corea del Sur. Invade Corea del Sur y prácticamente la ocupa la península entera. Quedó un pedacito, una área que se llama en el sur, Pusuan, en donde las tropas de Corea del Sur resistieron hasta que llegó la invasión de tropas norteamericanas que vinieron de Japón.
Y ahí es la guerra de Corea del 50 al 53, que fue una guerra terrible, hubo 2,5 millones de muertos. Los coreanos del norte llegaron a Seúl, llegaron casi al extremo sur de la península, y después, en el contraavance de los norteamericanos fundamentalmente, llegaron a Pyongyang. Y después entonces vinieron 1,5 millones de tropas chinas. Fue una guerra terrible. Comunistas. Y el aprovisionamiento en aviones, tanques y material militar de la Unión Soviética. De hecho, en un momento, el alto mando de los Estados Unidos llegó a plantear tirar una bomba atómica en la península de Corea. Es decir, no se adoptó la decisión porque las hostilidades comenzaron a estancarse. No, y si van a afectar las dos Coreas, porque tirar una bomba atómica. Bueno, a ellos no les importaba, le tiraron 2 a Japón. Sí, pero estos son aliados. Yo estoy hablando de que el sur estaba con ellos, con Estados Unidos. Como está ahora mismo, que no le conviene igual, pues una destrucción en lo que es ahora. Estamos 70 años después, en la misma situación. El origen de todo esto que está pasando hoy es los resultados de la partición de la península de Corea por 2 potencias ajenas a Corea. La Unión Soviética y los Estados Unidos. Y como tú bien has explicado, y también Wilfredo, no solamente se dio esta partición en la península de Corea y en otras, no, se dio en en muchos lugares. En muchísimos lugares que hoy también están en guerra en toda esa parte del mundo. Porque, bueno, ya Alemania se unificó, lo que pasa que Vietnam se unificó, claro. Es decir, queda la península coreana. ¿Y hasta qué punto los los coreanos quisieran unificarse? No, una posibilidad. Ahí vamos. En el año 1960, después del fin, 5 años después de finalizar, no, 8 años después de finalizada la guerra, en Corea del Norte del Sur se da un golpe de Estado por un dictador muy sanguinario, Park. Que estudió en Harvard, creo que. Sí, o en West Point, una cosa así. Era un general, de hecho es el padre de la que ahora acaban de destituir. Porque son dinastías. Por cuestiones de... No, porque ella heredó la corrupción, la fama de su padre. Sí. Es como decir, no sé qué decirte, Bush padre y Bush hijo, más o menos. En este caso ella hereda la fama de su padre, pero como ya en unas elecciones democráticas. Sí. La dictadura de Park duró del 1960 a 1979, es decir, casi 20 años. Entonces, estas dos Coreas, vamos a llamarle, estas dos entidades estatales, porque es el mismo pueblo, es como Alemania. Era el mismo pueblo, pero dividido en dos estados. Por la política y la guerra. Exacto. Cuando muere Kim Il-sung, que es el líder histórico de Corea del Norte, y toma el poder el padre de este que está aquí ahora, Kim Jong-il. Kim es el apellido y siempre va adelante. Aquel que era como medio raro, que tenía los cabellos como... Este es bastante raro también, sí, lo tiene disparado. También. Tiene una pelada caliente. Kim Il-sung muere en el 94 y entonces asume el hijo. En el 94, wow, no, en el 97. No, pero no este. No, el papá. El papá. El papá de sí, este. el papá, claro. Y este promueve, y de hecho la administración de los Estados Unidos con Bill Clinton lo apoyó, una política de acercamiento y de reunificación de Corea. De hecho, en Corea del Sur se creó un ministerio para la reunificación. Se llegaron a crear áreas económicas donde empresas coreanas en la frontera invertían. El problema es que Corea del Norte y Corea del Sur, como decía anteriormente, nunca han firmado un tratado de paz. ¿Y no sería un buen escenario para eso ahora? No, pues ahora menos. Bueno, pero técnicamente están en estado de guerra. Sí, pero hay veces que hay que llegar a un colapso. Pero si técnicamente han podido durar tantos años, claro. Técnicamente el problema no es que no hayan firmado el acuerdo, porque no es porque, como no firmamos vamos a fajarnos, no. Porque algunos que han tenido acuerdos se fajan. Lo que quiere decir es que el problema de fondo es que Corea del Norte, que yo creo que no tiene ninguna bomba,
que todos esos experimentos que ellos están haciendo, Sí, tiene, sí. Bueno, yo creo Lo eso. que no tiene Ellos lo que no tienen es la tiene cabeza. nuclear. Sí, ellos están haciendo todas esas pruebas y por eso... Han hecho 5 pruebas nucleares Sí, en 2003. pero es probando a ver si ellos pueden transportar eso, el cohete, junto con el arma nuclear. Eso es lo que yo tengo entendido que se está ocurriendo. Eso es una apreciación en base a muchas cosas que ellos han estado haciendo, insisten. No obstante, ahora cuando se ven confrontados de nuevo, insisten en hacerlo para garantizarse que ese es su arma de reglamento para amenazar a los Estados Unidos o chantajearlo. Podemos usar Y más que cualquiera. Estados Unidos es Japón. Sí, pero Y a Corea del Sur. Japón está apoyado por Estados Unidos con tropas incluso, porque ahí se está Sí, intentando. pero son intereses distintos. Los intereses de Japón y el interés de Corea del Sur pueden coincidir y están dentro de la esfera de la alianza de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene 30.000 tropas en Corea del Sur y tiene una cantidad similar en Japón. Y yo estuve en Okinawa y es una isla que se la devolvieron a Japón en el 74. Sí. Se la tuvieron como anexada prácticamente. Hasta el 74 ya está el Comando de Operaciones del Pacífico. Y la mitad de la isla es una base militar. Sí. Vámonos a la pausa. Okinawa. Yo quisiera que ustedes explicaran qué tanto peso tiene los gobiernos. Bueno, obviamente el de Corea del Norte con Kim Jong-il. No, Kim Jong-il era el papá. Tiene mucho peso porque él tiene totalmente controlado lo que es el ejército, la población. Todo. Pero ¿qué tanto peso tienen los que lo soportan? O sea, China y Rusia versus los que soportan a Corea del Sur. Vamos a la pausa, volvemos. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre.
La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando en el presente para el futuro del país. Exposiciones de por qué hemos llegado a este punto en Corea del Norte con la división de las Coreas del Norte y del Sur. Me gustaría que explicáramos en este segmento, Wilfredo, qué está pasando ahora y por qué están enfrentados, no solamente Corea del Norte y Corea del Sur, sino, y en el nuevo orden de Trump, qué es lo que él pretende con China, con Rusia, qué pasa con Japón, cómo se va a desarrollar esto y si en este momento, ustedes ahorita me respondieron que es más difícil que nunca que se unan las dos Coreas. Sí, mira, yo digo que en este momento se está expresando lo que comenzó en el año 89, en el 91, cuando cae la Unión Soviética. Se comenzó a crear una nueva situación, pero esas cosas se van desarrollando y tienen momentos de crisis. Y coincide en este momento porque eso pudo haber pasado con los Bush o pudo haber pasado con el presidente anterior, este presidente, pero cada uno le da sus matices, su personalidad. Entonces, un hombre que decía que había que hacer Estados Unidos grande, porque parece que Estados Unidos había perdido el poder, sí. Ese Donald Trump. La idea del sí. Ese, First USA. Primero Estados Unidos. Que no iba a invadir. America First, y que correcto. No, y que había que concentrarse en Estados Unidos. America porque, First, sí. Exactamente, porque Estados Unidos estaba en crisis, se estaba acabando. Exactamente el discurso contrario a lo de Obama. No, a lo de Obama. Ya lo que está haciendo. Que Obama hizo una exposición brillante, su última presentación de memoria ante el Congreso de Estados Unidos y empezó a enunciar de manera brillante por qué Estados Unidos seguía siendo la potencia que era y que no había otra. Y entonces que decía que no, que Estados Unidos estaba en crisis, ahora entonces asumió lo que Donald Trump había dicho. Que Obama había dicho. Perdón, sí, Donald Trump asume lo que Obama había dicho, que Estados Unidos es grande, tan grande que se tiene que meter con todo lo que se está moviendo. No, es increíble el cambio del discurso. Entiendo. Entonces, este señor... Y con China también ha cambiado varias veces. Claro, es que él es un hombre que no tiene control de sus acciones. Es emocional. Hubo una cosa sin precedente. En Estados Unidos creo que fueron 20 psiquiatras y psicólogos también que hicieron un documento. Eso no se había visto nunca. Pero tiene el IQ más alto de todos los presidentes. Sí, pero el que tenga el IQ es justamente lo que hace que refuerza. Los grandes genios son así. Sí. Los grandes genios no tienen el mismo procedimiento que tiene el ser humano común y corriente, aunque sea inteligente, otro, porque tienen una forma diferente de ver las cosas. Sí. Entonces, eso puede ser muy bueno, pero puede ser muy malo, porque hay una serie de reglas universales de lo que es el poder político y económico que ahora se están poniendo con tanta claridad, como por ejemplo, lo de China. China antes era un competidor, China en un momento dado era una amenaza. Sin embargo, los chinos, que fueron los que tomaron la iniciativa de buscar a Estados Unidos, no fue al revés, fueron ellos los que buscaron un acercamiento, porque ellos le tenían más miedo a la Unión Soviética, y eso está debidamente documentado. Ellos le tenían más miedo a la Unión Soviética, que la Unión Soviética podía invadirlos, y ellos tenían ese temor, y ellos se lo plantearon. Cuando Kissinger se reúne con ellos, él le dejó ver por qué lo buscan, y a partir de ahí
no solo China buscó acercamiento con Estados Unidos en términos políticos, sino que asumió algo que estaba más en ellos que en los soviéticos, que era un nuevo sistema que pudiera estar entre el capitalismo y el socialismo, no la visión totalitaria staliniana que había en la Unión Soviética, que fue predominante siempre, donde ellos no buscaban desarrollo de mercado. China quizá por la extensión que tenía, por haber sido un país que siempre se distinguió por ser inclusivo, por la variedad que tenía y que no tuvo que imponérsele tanto como se le impuso la Unión Soviética a los que no pertenecían a Rusia. O sea, son características, cuando tú te metes dentro de los elementos puntuales, tú encuentras una diferencia importante entre dos países que se decían comunistas, profesar lo mismo, pero no eran lo mismo en términos sociales. Aunque el comunismo de Mao Zedong era bien radical. Sí, pero tenían diferencias en cuanto a, por ejemplo, Mao Zedong nunca estatizó todo lo que había, hasta la pequeña producción. Los soviéticos, hasta la caja de limpiabotas, igual que en Cuba, que copió ese modelo, era del Estado. En fin, había una diferencia. Si uno se pone a buscarla, la puede encontrar. Ahora, en este momento, China lo que quiere es desarrollarse como una gran potencia capitalista, aunque no le diga capitalismo, pero nada más hay que ver que ellos le quitan el subsidio a las empresas que no son competitivas para que compitan con Occidente. Y eso es parte de la queja de Donald Trump, pero eso es lo normal para ellos. Sí. Y yo te digo, si yo fuera chino lo hiciera también. O sea, buscar, aprovechar un mercado, el mercado mundial que se ha expandido de una manera acelerada. Estaba en disposición de entrar en acuerdos con Estados Unidos en lo que significaban grandes acuerdos comerciales como el Pacífico, por ejemplo, pero esa situación entonces actualiza lo que es el papel de Corea del Norte, que dice, pero ustedes me están dejando a mí solo. Yo no dudaría que si se le hace una propuesta, como se le hizo a los vietnamitas, de participación, sin que él convierta eso en un peligro, mira, nosotros no te queremos hacer nada, ya la Guerra Fría terminó, esa guerra que se tuvo aquí, y yo no dudo que si Donald Trump se reúne con ellos, le haga todas esas ofertas, como comerciante que es. Como negociador. Que en días pasados eso surgió como una posibilidad, y ahora los presidentes de Rusia y de Estados Unidos tienen una conversación y de ahí van a seguir hablando. A lo mejor eso está tomando cuerpo, porque eso es lo que procede. No tienen que pretender destruir a Corea del Norte, porque Corea del Norte puede acabar, aunque sea con la capital de Corea del Sur, que están pegaditos, creo que tiene, no que está a 40 kilómetros. Entonces, ahí no hay ganadores. Ahí no hay ganadores. Si se van a una guerra, si yo estoy armado y digo, bueno, voy a tirar con la pistola, pero si me veo en mala situación, voy a tirar la bomba. Claro. Entonces, ese es un problema político que tiene que ser manejado políticamente y darle garantía, como se le ha dado a Vietnam, después de Estados Unidos entrar ahí a ese país, casi destruirlo, es su principal soporte, es su principal ayuda, es su principal protección, como con Camboya, con Laos, todos esos países que en un momento dado fueron duramente atacados por la estrategia norteamericana. Ese mundo cambió. Los Estados Unidos han demostrado que tienen una capacidad de cambiar, de modificar y que el que era su enemigo se convierta en su amigo. Que sí, es que las épocas cambian. Y además su sistema es un sistema proactivo, un sistema que el presidente está allí, pero el jefe de seguridad del presidente en Estados Unidos tiene más poder en un momento que el presidente. Y si usted no puede pasar por esa puerta, ¿por qué? Porque yo como seguridad no le garantizo que eso le va a ir bien. Él tiene que irse por donde... Entonces, cuando usted busca ese esquema, usted se da cuenta que Estados Unidos está en condiciones de llegar a acuerdo con Corea del Norte. Y si Corea del Norte entra dentro de un esquema de confianza, va a resolver un problema de hambre que tiene actualmente, porque tienen un problema. Y si los chinos, que parece que hicieron el acuerdo, por lo menos un preacuerdo con Estados Unidos, en esa reunión que tuvieron el otro día, eso va en esa dirección. Por tanto, yo creo que el chantaje y las amenazas que pueden estar haciéndose recíprocamente Donald Trump y Corea del Norte no tiene sentido. Y lo que tienen es que sentarse y hacer acuerdos como otros acuerdos trascendentales que hicieron con Stalin un acuerdo y fueron aliados, siendo países antagónicos en términos del sistema social en la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue lo que garantizó derrotar a Hitler. Claro. Porque si no lo hacen... Y a los japoneses. Y a los japoneses igual. Es decir, que yo pienso que la agenda tendría que ser esa. Bueno, vamos a la pausa, Julio, y cuando vengamos hablemos del papel de China. Se dice que en esta reunión que menciona Wilfredo de Donald Trump y el presidente chino, pues se acordaron algunas cosas y otros dicen que no, que más bien fue
algo insólito para ellos, para los chinos, poder aceptar que ellos atacaran o pudieran atacar a Corea del Norte. ¿Cuál es tu opinión respecto a la posición de China? Volvemos. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable, reflejando en sus prácticas una gestión de máxima calidad con exigencias medioambientales, cuidando cada detalle y fortaleciendo el avance del sector eléctrico nacional. Mirando hacia el futuro, el corazón de cada dominicano y de todos los que hoy forman parte de esta gran realidad trabajan para consolidar lo que inició en el 2013 y que hoy se hace más corto el camino para ver finalizada su construcción. Punta Catalina ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con su avanzada tecnología y el cumplimiento de los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Hoy seguimos avanzando en su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando en el presente para el futuro del país. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Julio, ¿qué hará China? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Qué le conviene más? Yo pienso, y creo que lo decía en uno de los intermedios, el gran elemento central, no solo de la política en Asia, en el extremo oriente de Asia y Asia del Sur, y las relaciones internacionales hoy con los Estados Unidos, que es todavía hoy
y digo todavía por una razón objetiva, si Estados Unidos en el año 1945 producía el 50% de todo lo que se producía en el mundo, hoy es el 23%. Sí. Entonces, de un mundo mucho más rico. Sí, pero aún así es el 23%. Sí, claro. Está bien. Ya no es el 50%. Sí, claro, por no suerte. se puede ver en términos absolutos, Claro, por eso lo veo claro. en términos relativos. Sí. Entonces, Estados Unidos sigue siendo el país dominante, pero cada vez más hay otras potencias que van surgiendo y que o van cayendo. O van cayendo. Claro. Y que va en un proceso de redefinición. Yo no sé cómo será el mundo dentro de 40 años. Va a ser muy diferente. En el 2057, vamos a Sí, suponer. muy diferente. Va a ser un mundo muy distinto. Pero para mejor. Claro que sí, para No mejor, sé. por supuesto. Sí, sí, No, sí. yo lo creo sé. que si Yo miramos creo la que sí. historia, eso es Claro, No lo lo que sé, pasa. yo no lo sé. Nadie se Yo- suicida. nadie se siempre suicida, será- pero Roma desapareció. Bueno, Sí, pero estamos mejores. en pero 2000 la Roma años, pero Italia desapareció. hoy, pero Italia hoy Es sigue mejor viva. que la Roma Bueno, de pero esa Italia época. no es nada de lo que fue Roma. Bueno, con Pero sus comparación a ciudadanos nosotros. viven mejor. No. Sí. No. Roma, estoy hablando del Imperio Romano, Sí, no estoy hablando sí. de la ciudad. Sí. El Imperio Otomano también fue... El Sí, Imperio Otomano sí, desapareció, el Pero Imperio Turquía hoy- Británico pero Turquía- desapareció. pero Turquía- Y también los Son- países turcos fueron Otomanos. otomanos sí. fueron también le pasó lo mismo que le pasó a estos cuando la primera Pero lo que guerra te quiero los decir, dividieron a su antojo. los imperios en la historia es un periodo muy corto de la misma humanidad. Los imperios, que son, digamos, no, las claro, manifestaciones nacen y más, desaparecen. Son cambios de forma. más Sí, sí, acabadas de los estados, más acabadas en el sentido de dominación, de áreas de dominación, Sí. surgen, se desarrollan y desaparecen. Sí, aunque Pero la la gente gente- no la desaparece. gente- La Exacto. gente no Exacto. desaparece, pero y los dura Y imperios más. vive sí. mejor. Y vive mejor. Ah, No claro. necesariamente. Bueno, No, pero pasa un Yo momento, no creo pasa que un los momento de turcos crisis. vivan mejor hoy que los Bueno, pero los que lo turcos que vivían son- cuando Bueno, el Imperio es Otomano. verdad, Yo- en el caso de Turquía, de los turcos no. Yo creo que podemos no. hacer un programa de eso, pero Sí. Turquía, esto No, es no, relativo. y el mismo, si Roma, uno ve no, los la Unión romanos, sí. Soviética como un imperio, tampoco vive mejor ¿Tú ahora. crees que no? una Yo creo que partecita- sí. Ay, sí, Julio. no. Ese es un Ve- tema. Ve a Ucrania Sí. a ver si vive mejor. Bueno, Es un tema pero interesante. Eso es aparte. pero si lo vemos así y nos ponemos Pero a bueno, analizar- vámonos a China. Sí, vamos vamos a a China. China. Y Vámonos después a de un China, porque programa de el tiempo Sí. pasa. Sí. Yo lo que digo es, el centro de todo la redefinición de la relación internacional con la llegada de Trump al poder es China. Sí. No es la Unión Europea, no es Japón, no es Corea del Norte, Mucho menos América Latina. no es Rusia ni siquiera, Sí, no es China. China. Y Trump estuvo muy claro desde el principio con eso. Sí, pero en el sistema norteamericano, que tiene grandes instituciones que pesan muchísimo en la vida política institucional de los Estados Unidos, tú puedes decir lo que te dé la gana. Le pasó a Obama y le está pasando ahora a Trump, porque nada más tiene 100 días. Y es que hay instituciones que se te imponen. Claro. Como le pasó Por con ejemplo- el Obamacare, con lo de la migración. No solo eso, es el sistema. poder del Pentágono. Claro. No, pero no Y de solo los del pen- militares. no solo del Pentágono. Es decir, Y el todos orden. los El cambios en orden. política internacional la Suprema. y toda la tragadera de lengua que ha tenido que hacer Trump son los militares. Porque los militares sí son los verdaderos estrategas y representantes del imperio. Principalmente en un imperio, claro. Entonces ellos son una institución, no se meten en la política cotidiana, pero ellos son los que definen Son los garantes, muchas acciones. los garantes finales, pero no son los estrategas siempre. Entonces, hoy en día, Trump dice, yo no voy a meterme en Siria, bombardea Siria, no me voy a meter en los problemas internacionales. Eso ha dominado su agenda en estos primeros 100 días. Totalmente. Entonces, Impredecible. en el caso de China, él pudo haber dicho barriga verde y ha tenido que decir barriga azul. ¿Por qué? Porque se están enfrentando a una realidad, y es que China es una gran potencia con cada vez más presencia en su entorno, sobre todo en su entorno. Y Y hay con unas relaciones comerciales muy y hay activas. regiones, por ejemplo, Pero- el caso de África y China,
África está prácticamente colonizada económicamente por China. Sí. Y eso es algo que la gente no sabe, que la cultura francesa y la cultura inglesa y la lengua, pero quienes están dominando la economía de casi todos los países africanos por las materias primas es China. Y estuvo también en América Latina, por ejemplo, Brasil. No está sí, presente. Sí. Ahora, pero ya no somos lo que éramos para ellos. Entonces, hoy en día, con el tema de Corea del Norte, Corea del Norte y Corea del Sur, en un sentido particular, es una reminiscencia, como lo dije en el segmento anterior, de la Guerra Fría. Y China, la República Popular China, tiene mucho más intereses en común con Corea del Sur que con Corea del Norte, aunque ese es su aliado y es la baraja que ellos podrían mover. Ahora, no entiendo muy bien por qué, pero vámonos a la económicamente, pausa. Vamos a la pausa. Sí, económicamente, Volvemos. las relaciones entre China y Corea del Sur son estrechísimas por las grandes empresas coreanas. Y obviamente lo económico al final es lo que más Es pesa. lo que prima. Es lo que más pesa. Vamos a Exacto. la pausa, volvemos. Si ya has pensado en remodelar tu casa, solicita tu préstamo Extra Hogar Popular con tasa fija de 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Soy Miquel Rodríguez, soy maestro de obras civiles. Formo parte de los más de 5.000 dominicanos que trabajamos en el proyecto Punta Catalina. Este proyecto ha traído mucha luz y esperanza a toda la región sur. Hay muchos comentarios, muchas dudas con relación al proyecto. Yo que trabajo aquí, que conozco la verdad, voy a contestar tus preguntas. ¿Qué cambiará en RD gracias a Punta Catalina? Lo primero que se van a acabar los apagones, porque vamos a producir más energía. Y además se va a reducir el costo de la energía en un 28%. ¿Por qué se hizo una planta de carbón? Lo primero que no es el carbón común que conocemos para cocinar, no tiene nada que ver con eso. Este carbón es el carbón mineral extraído del subsuelo de la Tierra y es el combustible más abundante del planeta. Esto reduce nuestra dependencia del petróleo y nos permite producir energía más barata. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de Punta Catalina. No se deje engañar más. Es tiempo de que llegue la luz. Punta Catalina es 100% energía. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
Julio, el peso de China en el mundo de hoy? Bueno, China es una gran potencia, China está presente en todo el mundo, en todos los continentes. Y su alianza económica se ha desarrollado, no es una alianza, es interés. Se ha desarrollado como una gran potencia capitalista, sí, aunque tiene el control de un partido comunista, pero su gran desarrollo económico, social, ha sido en base a una economía de mercado. Entonces, China tiene unos intereses geopolíticos, en Asia especialmente, que tiene una historia y lo está recuperando. Uno de ellos es la presencia de China en el mar de China Meridional, sí, sí, que es un tema aparte. Ese puede ser un solo programa, el tema del mar de China Meridional, en donde tiene contradicciones, por ejemplo, con Vietnam, que fue su aliada durante la guerra contra los Estados Unidos, pero hoy en día tiene contradicciones por la presencia de China y la reclamación de aguas territoriales. Allá hay petróleo, pasa el 50% del comercio del mundo. Es una parte muy pasa importante por ese mar. Bueno, y entonces esto versus que estas potencias pierdan poder con Estados Unidos, que también está ahí. Estados Unidos sigue presente, porque desde la Guerra del Pacífico es la gran potencia en la región, tiene bases muy cercanas en Okinawa, en Japón, en Corea. Taiwán es un gran aliado, aunque formalmente no esté ahí, pero es un gran aliado. Y entonces el gran problema es China, y China le interesa mucho más la estabilidad, el control y su alianza económica con Japón y Corea del Sur. Entonces más que alianza, sus intereses económicos. Entonces, a ti que te voy a preguntar, entonces yo te pregunto, Wilfredo, vivimos en una época donde la estabilidad es más importante que ganar el poder de un territorio. Yo lo veo muy fácil hace mucho, desde mi punto de vista. No hay dos países desarrollados y democráticos que estén en guerra en ninguna parte del mundo. China terminará asumiendo ese esquema y lo está haciendo y bien. Terminará siendo un gran aliado. Hay gente que tiene temor de que si China se convierte en la potencia que son los Estados Unidos, el mundo va a ser diferente para mal. No es verdad. Donde se desarrolla la democracia y se permite la iniciativa privada que lleva hasta el capitalismo máximo, las fronteras se van borrando. Y Europa lo está demostrando, no obstante el Brexit y toda esa cosa. Ahí hay problemas. Sí, pero eso son cositas. Cositas. Bueno, eso es lo que yo creo. Puede colapsar la Unión Europea. Bueno, yo creo que Inglaterra volverá, y ahora mismo las discusiones que tiene... Y si gana Marine Le Pen, colapsa. No va a ganar, pero bueno, si ganara, peor para ellos. Lo que estoy defendiendo es el principio. Las formas y los matices que se den pueden tener retroceso y avances, pero reivindico el principio de que donde hay democracia y hay desarrollo económico no hay conflictos mayores. ¿No hubo entre Francia y Alemania? Conflictos mayores. Ahora, yo estoy hablando de ahora. Eso cambió, es lo que estoy diciendo. No hay... Primero, Alemania siempre fue autoritaria. Y cuando el Hitler 14 asumió, no, era una democracia. Bueno, las dos guerras, la primera y la segunda, eran países que buscaban conquistar otros territorios. Es decir, era la rémora de volver a tener territorios abiertos como tuvieron los reinados y los imperios, que es un elemento que ahí está el imperio otomano, el romano y todo. ¿Por qué? Porque era el que tenga más que coma más tierra. Cuando se delimitan las naciones, esa situación fue bajando y se pasó un siglo sin que hubiera una confrontación. Esa situación ahora se da en términos del comercio. Las barreras económicas van desapareciendo y están provocando una generación que necesita atención. Pero esa expansión, que ahora será diferente, donde no existen las fronteras más que como una delimitación territorial light, el comercio va unificando junto con la democracia. Y en ese sentido los conflictos no son mayores. ¿Tú no crees que haya entonces, con lo que has expuesto, un conflicto armado en este momento? Bueno, puede haber un conflicto. Pequeños conflictos armados. Pueden haber y se van topando, pero yo no veo a Rusia y a Estados Unidos enfrentadas. No veo a China y a Rusia enfrentadas, ni siquiera a ellos. Porque ellos están buscando mercado y eso es lo que ellos quieren. Y si Estados Unidos, que ha sido bastante flexible, sí. Y China con Estados Unidos tienen diferencias de forma, de discusión, pero no tienen una confrontación en ciernes. Eso no existe. Ellos lo que están buscando son acuerdos para expandirse. Mira, tú estás copiando cosas para luego copiarme la mía. No, vamos a resolverlo de esta manera. Y todos los días lo que se ve es un mundo en expansión en términos de búsqueda de comercio y acuerdos.
que es lo que efectivamente ha garantizado la paz en los últimos años. Bueno, definitivamente yo siempre he sido una abanderada de que las civilizaciones no se suicidan. Y aunque hace muchos años sí pasaba de que se mataban entre sí, yo creo que con los adelantos que hemos llegado de todo tipo, llega un momento en que la cordura, el raciocinio tiene que privar entre relaciones bélicas, antes relaciones bélicas, y por eso creo que puede pasar esto que hablamos de que se entiendan. Y ustedes los dos han estado de acuerdo en cuanto a que no creen que haya un conflicto más allá, o sea, un conflicto mundial, y que incluso las dos Coreas tendrán que unificarse en algún momento, porque son apéndices de ambas, inclusive como han explicado de China. Gracias a Julio, gracias a Wilfredo, gracias a ustedes amigos por sintonizarnos. Recuerden que si está viendo este programa a las 10:30 en el canal 24, puede volver a verlo en Teleradio América a las 12 de la noche. Hasta la próxima semana.